Nos enlazamos vía telefónica con Guillermo Garduño. Él es catedrático de la UAM y experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Bienvenido a Mega Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y al auditorio. Gracias. Oiga, el gobierno federal ha venido presumiendo descensos en los índices delictivos en lo que llevamos de la pandemia. Sin embargo, pues poco se habla en torno a la disminución de movilidad de las personas en las calles, etcétera. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué podríamos esperar al concluir la pandemia? Por principio de cuentas, cuando se habla de una disminución, se está en realidad refiriendo a una circunstancia. La mayoría de la gente ya no denuncia. Dicho en otros términos, lo que sería el elemento oscuro o negro que nunca se denuncia, ha ido creciendo. Y esto sobre todo representa una visión por medio de la cual la mayoría de la gente piensa que es absolutamente inútil presentar una denuncia. No solamente se pierde tiempo, sino que dadas las condiciones en las cuales, en caso de que al transgresor de la ley se le detenga, generalmente pues con cualquier tipo de falla que se haya tenido en el procedimiento, pues simplemente sale. Y lo vemos nuevamente a un ratero en las calles o a cualquier tipo de delincuente, vuelve nuevamente a ponerse en contacto nuevamente con la misma delincuencia de la cual procede. Llama muchísimo la atención cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la gente llegó y agarró a una persona que asaltaba, por ejemplo, microbuses, pues cuando llegan y lo entregan, comienzan a decir cínicamente las autoridades: hace 3 meses estuvo acusado de tal cosa, hace 4 meses estuvo acusado de tal cosa. No, entonces el señor debía haber estado en la cárcel, debía haber estado libre. ¿Quién lo dejó sencillamente en libertad? O sea que definitivamente la impunidad es una de las condiciones que propicia definitivamente el desarrollo, sobre todo de actividades delictivas. Esto sobre todo en el nivel de la delincuencia cotidiana. En cuanto a la otra delincuencia, que va hacia mayores, como sería el caso del crimen organizado, del narcotráfico y otra serie de delitos mucho mayores, pues estos definitivamente también no muestran la posibilidad de alguna manera de descender. Y sobre todo, lo más importante, se nota, sobre todo cuando se establecen las encuestas, un hecho. La primera es que mientras se dice que efectivamente ha disminuido los índices de delincuencia, cuando dice la sensación de inseguridad sigue en aumento. La sensación de inseguridad es que la gente no se siente segura, que la gente no cree esas cifras. Y es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy. Guillermo, le saluda Adán Olvera. Este nuevo sistema de justicia penal, bueno, ya ni tan nuevo, esta oralidad, ahora, ¿sí ha propiciado una puerta giratoria, entonces, de acuerdo a lo que estaba mencionando? Efectivamente. Veamos, por ejemplo, cuáles son las características. La primera de ellas es en el momento de la detención. Cualquier falla que el elemento policíaco haga, como por ejemplo retrasar desde el momento que lo detiene hasta el momento en que llega a la delegación y lo entrega al Ministerio Público, pues si se pasaron unos minutos, ya definitivamente este es uno de los primeros factores. La segunda condición son los cambios que generalmente se hacen. Obviamente cambia, por ejemplo, hay cambio en el momento de turno del Ministerio Público, y en vez de haberse levantado el acta de inmediato, pues definitivamente se hace 4, 5 y hasta 10 horas después. Como consecuencia de ello, pues ya se perdieron muchísimos detalles. La tercera es la no integración adecuada de la averiguación previa. Y como consecuencia de ello, llena de fallas
se le entrega al juez y el juez pues sencillamente dice, pero hay todas estas fallas. Y como ya está viciada, así es el término jurídico, la denuncia, pues sencillamente lo ponen directamente en la calle. Al mismo tiempo de que esta gente cuenta con abogados que de inmediato se mueven en esa dirección de obtener la liberación lo más pronto posible. Razón por lo cual pues es una pérdida, como decíamos, una pérdida de tiempo enorme. La oralidad solamente existiría, primero, se supone, parte de un principio justo, es la presunción de inocencia. Pero yo me pregunto varias cosas. Una, cuando se obtuvo flagrancia, o sea, cuando se vio que hay flagrancia, hay delito, hay todo, sencillamente se puede seguir hablando de presunción de inocencia, porque si hay presunción de inocencia, entonces quiere decir que la gente no vio ni pasó lo que vio y y hay coincidencias con testigos y demás. O sea, la presunción de inocencia yo creo que tiene que apelarse necesariamente cuando existe una duda razonable sobre el hecho. Pero sí, cuando esto no existe, como en el caso, por ejemplo, del sistema norteamericano, que usted dice, se le acusa de tal cosa, se declara usted inocente o culpable. Yo puedo decir inocente, pero ahora tengo que probar que soy inocente. Sí, Guillermo. Si no es el caso, sencillamente me iría pésimo si yo me declaré inocente y no puedo probarlo. Guillermo, ¿qué podríamos estar esperando, ver al concluir este periodo de pandemia, que efectivamente no sabemos cuándo vaya a ocurrir, pero qué podríamos ver en materia de delitos? Presumía el presidente, en su informe de gobierno, una disminución de 30% en los delitos. No dice exactamente la temporalidad de esta supuesta disminución, tampoco detalló exactamente qué delitos, pero ¿qué podríamos esperar al salir de este periodo en que la gente, pues mucha de la ciudadanía sigue guardada en su casa? Bueno, por principio de cuentas, la gente no va a volver jamás a una normalidad. Hay lo que ya se reconoce en el mundo, no solamente aquí en México, como nueva normalidad. La nueva normalidad que supone que que millones de personas han perdido sus trabajos, que muchísimas personas ya no tienen el negocio, que la clientela se ha ido, que mucha gente se ha mudado, que muchos matrimonios se han disuelto, que al mismo tiempo los usos y costumbres han cambiado, que como consecuencia de ello, sencillamente la vida social tiene que establecerse a partir de nuevas normas. Por lo tanto, no podemos afirmar cómo va a ser, pero sí podemos de alguna manera intentar decir qué características o qué rasgos sí podrá tener que considerar. La primera de ellas es los que han perdido absolutamente todo. ¿Cuánta de esa gente se unirá a la delincuencia? Segunda preocupación, ¿cuántas personas que de alguna manera anteriormente tenían una forma honesta de vivir podrían ser tentados a aceptar cualquier tipo de actividad que los conduzca definitivamente por una vía delictiva? Una tercera situación es, ¿hay alguien al que verdaderamente le haya ido bien en este periodo? Bueno, no lo sé, probablemente siempre dice que de las grandes crisis salen grandes fortunas, pero son invariablemente una minoría. Entonces, no vamos a volver a la vida anterior, vamos a tener que crear una nueva cotidianidad, y esto es algo para el cual tenemos que comenzar a prepararnos. Claro. Y por otro lado, por mi parte, preguntarte, ¿qué representa justo en este momento de crisis económica en la que nos encontramos, que dentro del presupuesto del próximo año no se contemple ya este subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, el Fortasec, cuando pues ya llevamos tiempo que a gritos los presidentes municipales piden recursos para fortalecer a sus policías? Bueno, esa es otra de las cuestiones.
la mayoría, hay un hecho, por ejemplo, que está atravesándose en el caso tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, como lo que sería también el caso de los diferentes cuerpos policíacos, y es la pérdida de confianza en la sociedad. Esta situación, entonces, aquí lleva, bueno, ya sobre todo a una pérdida particularmente de las fuerzas morales. Miran, ¿les importará a ellos? Sí, claro, porque en el reconocimiento de las fuerzas morales que puede tener una institución radica la posibilidad de respetarlos. ¿Quién respeta hoy en día a un policía? ¿Quién respeta ya a un elemento del ejército? ¿Quién respeta a un funcionario? Estamos hablando de todos los niveles de gobierno y esto es una cuestión alarmante. ¿Quién puede decir que confía en la justicia? ¿Quién puede decir que cree en un juez? ¿Quién puede de alguna manera llegar y pensar que cuando va a tramitar algo, definitivamente esa tramitación va a ser exitosa? Esto indudablemente, al debilitarse las instituciones, se debilita todos los elementos de cohesión de la vida social que giran en torno a ello. Por lo tanto, vivimos una situación extremadamente grave, porque esto no ocurrió ahora. No puedo llegar y decir que esto está pasando por el régimen actual, no. Esto viene de mucho tiempo atrás. Y hay un deterioro, por lo tanto, de la imagen de los partidos, de las organizaciones, de las instituciones en sí. Ese proceso de degradación tendría que reconstruirse, pero solamente tiene que reconstruirse a partir de una política de hechos, de mayor eficacia, de mayor eficiencia, de verdadera responsabilidad pública y de que definitivamente aquel que haga daño a este ámbito público, pues definitivamente sea debidamente sancionado, ¿no? Guillermo Garduño, catedrático de la UNAM, especialista en temas de seguridad, te agradecemos mucho la participación aquí con nosotros en Mega Noticias TVC. Lo mejor de